Pues se oye, ¿no? ¿Se oye? ¿Bien? Sí. Bien. Voy a empezar diciendo las cosas. A lo mejor, si les sobran algunas de esas almitas que tienen trabajando por el rectorado, quizá en mi país también serían bienvenidas, porque no estamos sobrados de ayuda, seguro que serán muy bienvenidas. Y por supuesto, como lo que nos convoca aquí hoy es la traducción, voy a empezar muy rápidamente diciendo que a lo mejor es un poco temerario llevar la contraria a un rector, nada menos, pero el rector ha dicho que la traducción es una profesión joven, y probablemente sea verdad si entendemos por profesión joven una profesión regulada laboralmente. Sin embargo, yo considero que debe de ser una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Desde el momento en el que hay lenguas diferentes, la existencia de traductores es... Pero precisamente, y las palabras del rector lo subrayan, lo revelan, todos pensamos que, o mucha gente piensa que es una traducción, que es una, profesión joven. Y uno tiene que preguntarse por qué esto es así. Yo creo que la juventud es sobre todo la juventud de los derechos laborales de los traductores, que no ha sido siempre así reconocido, pero que ahora empieza a serlo. Y empieza a serlo, y aquí tengo que empezar haciendo yo una pequeña observación que atañe no solamente a la condición del traductor, sino también qué es lo que hemos entendido tradicionalmente por traductores. Por traductores entendemos generalmente los que nos dedicamos a la traducción literaria, pero la traducción literaria, y aquí habrá testimonios para que ustedes estén de acuerdo conmigo, entre otras cosas porque si hay escuelas de traducción y facultades de traducción no es precisamente por la traducción literaria. La traducción literaria en términos económicos tiene un papel irrelevante. No creo que llegue ni al 2 o el 3% del dinero que mueve la traducción, puede que sea incluso mucho menos. Sin embargo, se puede adquirir el modesto nombre que se puede adquirir como traductor traduciendo literatura, pero probablemente quien traduzca otro tipo de documentos no alcance esa gloria o ese reconocimiento. Los documentos más antiguos que se conservan casi en cualquier lengua suelen ser contratos. El otro día en mi facultad tuve la ocasión de asistir a una conferencia de una persona que hablaba sobre las lenguas paleohispánicas, y un pequeño documento en el que aparecían palabras que teóricamente era una de las lenguas ibéricas que se hablaba en la península ibérica, en la zona levantina, era un contrato de una venta de unas barcas. Y curiosamente lo que ha quedado de este contrato de la venta de las barcas es que sabemos quiénes eran los nombres que habían actuado como testigos, y por lo tanto, gracias a este contrato que tiene que hacerse entre personas que probablemente no tenían la misma lengua, nosotros sabemos o hemos podido saber algo en relación con la lengua de la que partía ese documento. Pero la documentación antigua que poseemos, casi toda ella, es una documentación que está o gira en muchas ocasiones en torno a una serie de actividades que podríamos decir que son esenciales en cualquier relación humana, y sobre todo en cualquier relación humana entre sociedades organizadas. Sociedades organizadas quiere decir que en el momento que cualquier sociedad adquiere un grado de complejidad y de organización que exige intercambios, exige regulación de los intercambios. Si la regulación de los intercambios se hace entre personas que hablan diferentes lenguas, eso necesariamente exige documentos de traducción. No sé si alguien ha reflexionado en alguna ocasión sobre qué es lo que representa esto a la hora de dar validez jurídica a un documento. Cualquier persona que haya entrado en Internet habrá visto que cuando se adquiere algo por vía de lo que se llama el comercio digital, una de las primeras cosas que se establece es en qué lengua son válidos los términos del contrato. Y curiosamente, y algo que supongo que no se ha examinado desde un punto de vista tautológico, pero creo que en la Convención de Viena, para sortear este obstáculo, cuando se habla de que entre dos países de habla diferente debe firmarse un acuerdo, se dice que los textos se redactan originalmente en la lengua de cada país. ¿Alguien se imagina cómo se puede hacer eso? ¿Alguien se imagina a dos grupos de abogados redactando dos documentos que tienen que decir exactamente lo mismo y no son traducción? Bueno, esto es uno de los misterios de
los acuerdos de la Convención de Viena en torno a la firma de tratados con validez bilateral. Pero pensemos que de todas formas, eso es una manera, a mi juicio, poco sensata de resolver un problema que se plantea, sin embargo, no está aceptablemente resuelto de ninguna manera en ese tratado. Es decir, que en definitiva lo que suelen hacer los países es redactar en una lengua y que esa lengua sirva como base para una traducción. Así se ha hecho tradicionalmente, incluso, y nos acompaña un diplomático, la historia de la diplomacia está llena de suculentas anécdotas respecto de la preferencia de las lenguas, en qué lengua han de redactarse los documentos, e incluso el uso de la lengua, es decir, qué lengua es la que ha de usarse en las relaciones diplomáticas. Como ven, los traductores son personas muy útiles, pero son personas muy desconocidas en general. Yo no voy a hablar exactamente de esto, voy a hablar tangencialmente de este problema de la traducción y voy a intentar centrarme especialmente en lo que sería el problema de la traducción. Les he prometido algo un poco más ambicioso y que incluso me saca de lo que podría ser mi ámbito de competencia, con lo cual ya pido de antemano disculpas por cualesquiera atrocidades que pueda decirles. Seguro que su buen juicio las corregirá en el momento oportuno, pero ciertas cosas hay que decirlas con algo de énfasis e incluso deformarlas para que cuando se recuerde solamente el grano de verdad que tenían y no la parte de exageración que a lo mejor solamente servía para presentarlas. ¿Por qué la traducción y por qué la importancia de la traducción hoy? Desde luego, para nosotros es evidente que si estaba hablando al principio del régimen de relaciones entre las sociedades, por muy primitivas que sean, y cuando tienen una mínima organización, exigen una serie de conocimientos para poner en contacto las lenguas conocidas. Imagínense hoy, y para imaginarnos hoy cuál es el problema, debemos hacer un pequeño ejercicio de memoria. La memoria nos dice, o lo que podemos saber hoy sobre el mundo de la traducción, es verdaderamente interesante. Uno no tiene nada más que mirar hacia el pasado y considerar hace 50, 100, 150, 200 o 250 años, según va uno retrocediendo en el tiempo y según en qué sociedades y en qué momento, a qué cantidad de textos traducidos estaba expuesta una persona ordinaria, a qué cantidad de textos traducidos y en función de la proximidad a los centros de mayor densidad urbana y mayor actividad. Una persona, y voy a poner ejemplos de mi propio país porque desconozco las condiciones del Perú y seguro que meto la pata y todos ustedes me llamarán con justicia la atención, pero hace 50 años, hace 150 años, ¿qué cantidad de la población estaba alfabetizada y podía leer? ¿En qué centros? ¿En qué pueblos? Hace 200 años, si uno retrocede 200 años en España, probablemente solo estaban expuestos a textos traducidos muy poquitas personas. Voy a hacer una salvedad porque como va a ser objeto de atención, inmediatamente va a ser objeto de atención mañana, que sería la religión. Es una salvedad que me interesa mucho porque tendremos que ver también y tendremos que examinar la religión a la luz de la traducción, que es probablemente una de las luces. Sí, la religión siempre tiene algunos elementos polémicos, pero desde el punto de vista de la traducción tiene más de un elemento polémico. Bueno, ha mencionado el rector que venían dentro de